Esta semana veremos que la ira de Dios es otra expresión de su amor hacia nosotros, sus criaturas. Así que les invito a que me acompañen hasta el final de nuestro maravilloso estudio. El título de nuestra lección número 5 es La ira del amor divino. Dios en el cielo nunca despertó ira en él, porque en el cielo pues no existía ninguna maldad. La ira de Dios se manifestó, se despertó en él cuando el mal entró, porque va en contra de su infinito amor y va en contra de la paz, va en contra de la felicidad. Por eso, en nuestro estudio de esta semana, vamos a ver que la ira de Dios es manifestación de su amor. Por eso, en la primera parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Afligido por el mal, Salmos 78, 38 dice: Sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Aquí está la expresión del amor de Dios hacia su pueblo, porque a pesar de que en su ira, en su enojo, muchas veces Él les tuvo compasión. Su gracia maravillosa era tan abundante, era tan maravillosa para con su pueblo, que Él no destruía a su pueblo. ¿Por qué? Porque amaba a su pueblo. Sin embargo, a veces la ira de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque Él, ante la injusticia, pues Él hace justicia. Por eso, mi apreciado que me escuchas, cuando los hijos de Dios están siendo ultrajados, están siendo rechazados, odiados, pues Dios derrama su ira sobre aquellos que le hacen daño a sus ovejas. Por eso, yo quiero decirte, mi apreciado y mi apreciada hermana, si alguien te está haciendo daño, tal vez alguna brujería, y estás sufriendo, o alguien le ha hecho daño a tu familia, quizás trató de destruir tu negocio y tu negocio parece que va de mal en peor, o alguien quiere destruir a tus hijos, alguien quiere meterse con tus bienes materiales, o probablemente has perdido muchas cosas en esta vida, pero déjame decirte que Dios te ama tanto, y porque te ama tanto, Él va a manifestar justicia. Y la justicia que Dios hace es darle el merecido al que se lo merece. Mi apreciado que me escuchas y mi apreciada, Dios se pone triste, a Él le duele vernos sufriendo, vernos haciéndole daño al prójimo, o el prójimo haciéndonos daño a nosotros. El primero que sufre es nuestro Dios. Desde el cielo, Él comenzó a sufrir cuando entró la maldad. En el huerto de Edén también Él sufrió. Él es el primero en ser afligido por el mal. Por esa razón es que Él, por amor, su juicio cae sobre la maldad, porque Él está en contra de la maldad. Él odia el pecado. Por eso la invitación es que si estás haciéndole daño, maldad para alguien, retráctate, para y vuelve a Dios. O si estás en malos caminos, mi apreciado y mi apreciada, para antes de que lleguen las cosas dolorosas a tu vida. Dios te ama y Dios me ama. Él no
manifiesta su enojo de una, sino que Él nos llama y nos llama, y porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Entonces, volvamos a Él. Ahora, en la segunda parte de nuestro estudio bajo el subtítulo, Dios es lento en airarse, vamos a leer Jonás capítulo 4 del verso 1 al 4. Dice así: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. ¿Sabes que Nínive era una ciudad que su maldad había llegado a la presencia de Dios? Su maldad era tan, pero tan perversa, que Dios quería hacer justicia. Dios quería destruir la maldad en Nínive. Por eso es que cuando llamó a Jonás, lo envió para predicarles. Y el mensaje de Jonás era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y cuando los habitantes de Nínive escucharon el mensaje de Jonás, volvieron al Señor, se arrepintieron. Toda la ciudad se arrepintió, hasta los animales ayunaron con los humanos, pidiéndole misericordia a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Les tuvo compasión. Por amor a ellos, Dios pues retiró su juicio, retiró su ira y los perdonó, porque ese es el amor de Dios. Él es lento en enojarse, en airarse, pero Él es rápido en tener bondad, misericordia, compasión hacia sus hijos. Pero Jonás se enojó. Él se airó tanto que le dijo a Dios: por esa razón es que yo huí para Tarsis, porque yo sabía que tú eras lento en airarte, pero que perdonas y eres grande en amor, en misericordia, en compasión. Ahora, dijo Jonás, prefiero morir que vivir. Quítame la vida. Dios le dijo: ¿tienes razón para enojarte, Jonás? Mis apreciados, si Dios fuera como nosotros, Dios de qué tiempo ya hubiera destruido a este mundo, ya hubiera erradicado el mal juntamente con los que se abrazan al pecado, que no quieren volver a el Dios Todopoderoso. Pero precisamente como Él es lento en airarse, pues Él sigue esperando. Por eso dice que Él no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vuelvan al arrepentimiento. Oh, mis apreciados, nuestro Dios es un Dios de amor, de compasión, de misericordia, de gracia. Él te ama tanto. No importa qué tan lejos te hayas ido, qué tan profundo te has ido al pecado. No importa lo que hayas hecho en la vida. No importa cómo esté tu vida en estos momentos, pero Dios te ama tanto que te está hablando en estos momentos para que vuelvas a Él, y al volver a Él, Él te va a perdonar, Él te va a restaurar, Él te va a sanar porque te ama. Y su ira pues es lento, es compasivo. Él te va a seguir esperando. En la tercera parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Indignación justa, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 14, dice así:
Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Nuestro maestro, al llegar al templo, un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar donde el pueblo llegaba a encontrarse con su Dios, llevaban sus sacrificios para poder pedirle perdón a Dios por sus pecados, pues los líderes habían perdido el propósito del templo. Ahora lo habían convertido en un lugar de negocios. Jesús, al ver cómo habían convertido el templo en cueva de ladrones, en mercadería, no en un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar de encontrarse con Dios, se indignó ante esa injusticia. Por eso el Señor, al airarse, pues fue justa su ira. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era injusto. Oh, mis apreciados que me escuchan, nuestro Dios, cuando se indigna ante nuestras acciones, pues Él permite que nosotros paguemos la consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero cuando Él permite que caiga su juicio sobre nosotros, pues es para hacer justicia y es algo digno de parte de nuestro Dios. No es que Él se enoja por así nada más y castigarnos. No, nuestro Dios nos ama tanto que por amor Él permite que nosotros pues suframos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Así que si tú estás sufriendo, no digas que Dios te está castigando. No digas que Dios es malo contigo. De lo contrario, Él te ama y Él quiere que vuelvas a Él, porque Él se indigna ante las injusticias. Por eso que Él hace justicia. Y si estás sufriendo, no porque hayas cometido algún pecado o malas decisiones, pues también el Señor se indigna ante esas injusticias y Él se va a levantar en contra de la injusticia que estás enfrentando y Él te va a dar la victoria, Él te va a restaurar, Él va a aplacar al enemigo o los que te están haciendo daño, porque Él te ama. En la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Dios no aflige voluntariamente, en Lamentaciones capítulo 3 verso 32 dice así: el Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. ¿Te das cuenta? Nuestro Dios no nos castiga o no nos aflija voluntariamente, sino a veces es consecuencia del mal camino que nosotros tomamos. El Señor nos da oportunidades, pero cuando no hay un arrepentimiento de nuestra parte, pues permite que su justicia caiga sobre nosotros. Por amor, Él derrama su ira. Cuando el pueblo de Israel iba en malos caminos, pues Dios no permitía que cayeran en manos de sus enemigos, porque siempre su amor era tan grande, su compasión, su misericordia, que le enviaba profeta una y otra vez a su pueblo para que volviera de su mal camino. Pero cuando el pueblo no hacía caso, pues a nuestro Dios no le quedaba de otra que entregar a su pueblo a los babilonios, a sus enemigos, si fuesen llevados cautivos. No porque le agradaba hacer que su pueblo sufriera, sino para que su pueblo reaccionara y volviera. Pues es lo mismo para con nosotros.
es por nuestro bien, es porque Él quiere que nosotros seamos felices, que podamos prosperar, que podamos ser victoriosos en esta vida. Pero cuando no hay un arrepentimiento, cuando no regresamos a Él, pues Él con dolor en su corazón, pues Él permite que nosotros seamos afligidos con tal de que volvamos a Él. Pero Él no nos aflige voluntariamente, porque también dice su palabra que Él no quiere la muerte del impío, ni le agrada la muerte del impío, sino que Él quiere que nosotros vivamos. Oh, mis apreciados que me escuchan, nuestro Dios nos tolera mucho, nuestro Dios espera mucho para que nosotros volvamos a Él y así evitar que suframos. Pero si no reaccionamos, pues tristemente con el dolor de su corazón va a permitir que pasemos por tragos amargos para que reaccionemos. Y ojalá que podamos reaccionar y volver a Él. Ahora, en la última parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Mostrar compasión. En Proverbios capítulo 20, verso 22 dice así: nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. También por Proverbios 24, 29 dice: no digas, le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda. Oh, mis apreciados que me escuchan, el Señor ha sido tan bueno con nosotros que nos ha tenido compasión, misericordia. Él fue hasta la cruz por nuestros pecados, a fin de darnos la oportunidad de vivir eternamente. Pero sabes, Él quiere que nosotros también seamos compasivos, que podamos tener misericordia de aquel que nos ha hecho daño. Porque dice aquí que no digas, me voy a vengar, va a pagar por lo que me hizo, o voy a hacer lo mismo que me hizo. No, la Biblia dice que no debemos de actuar así para con el que nos ha hecho daño. Más bien debemos de perdonarle lo que nos ha hecho y ser misericordioso. Eso es lo que nuestro Dios nos pide. ¿Por qué? Porque el amor pues nos lleva a perdonar, a tener compasión, y la ira pues va a ser aplacada por el amor. Oh, mis apreciados, solo Dios nos puede ayudar. Así que nuestro Dios, cuando Él derrama su juicio, es porque es otra manifestación de su amor hacia los que están siendo ultrajados, hacia los que están sufriendo. Por eso el Señor vendrá por segunda vez. Él hará justicia, derramará su ira sobre este mundo y va a erradicar el pecado. Pero si nos abrazamos al pecado, tristemente seremos destruidos juntamente con el pecado. No porque Dios no nos haya dado la oportunidad, no porque Él no nos haya amado, sino porque nosotros nunca quisimos volver a Él. Por eso entendamos que Dios por amor va a poner fin al pecado para que nunca más suframos, sino podamos vivir eternamente felices, en paz y con mucho amor en el reino de los cielos. Así hemos llegado a la parte final de nuestro estudio. Pero antes, no te olvides apoyarme con tu like, dejar tu comentario aquí abajo y compartir este video para que otros puedan ser alcanzados por el Evangelio de salvación. Y a usted, mi apreciado y mi apreciada, que todavía no forma parte de nuestra familia espiritual, te invito para que te unas, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que bendiciones, que Dios siga prosperando todo lo que toque en tus manos, hoy, mañana y siempre. Bendiciones, nos vemos en el próximo estudio.